Encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Transporte, Jorge Donofrio, y el Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Silioni. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por participar de esta conferencia de prensa. En primer lugar, quiero hacer referencia, bueno, seguramente lo habrán visto porque también estuvo en las noticias. La semana pasada el gobernador firmó el decreto y se publicó en el Boletín Oficial para la creación de la Comisión Asesora del Canal Magdalena. El objetivo de esa comisión asesora, que va a estar en cabeza del Ministerio de Gobierno, con la participación también del Ministerio de Producción, del ministro Augusto Costa, es llevar adelante planes de acción, planes de visibilización para seguir instalando la necesidad imperiosa y estratégica que tiene, nosotros creemos que la Argentina, pero puntualmente en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, de llevar adelante la construcción y el dragado de ese canal que es, como decía recién, estratégico para el desarrollo nacional en tanto y en cuanto, en caso de que se ponga en funcionamiento, que se haga el dragado con la profundidad correspondiente, va a permitir la unificación de toda la ruta, bueno, desde el río Paraná, la vía troncal navegable y el canal Magdalena y el mar argentino hacia el sur. Solamente recordar una cuestión poco explicable, cuando no inexplicable, que sucede en la Argentina, que hoy para unir nuestro río Paraná, que es y el río de la Plata, que son nuestra principal salida de las exportaciones de la Argentina, para unir con eso, con el mar argentino, cualquier embarcación tiene que salir de la jurisdicción nacional, entrar al puerto de Montevideo a través del canal Punta Indio y después retomar eventualmente el transcurso de su ruta hacia el sur, si es que va hacia otro puerto de la provincia de Buenos Aires o va hacia algún puerto patagónico. Decía recién, nosotros creemos que es estratégico llevar adelante esta obra, no solo por una cuestión de soberanía, de unificación de las rutas marítimas y fluviales en nuestro país, como hace cualquier país serio del mundo, como hace cualquier país normal del mundo, sino que también es positivo en materia de eficiencia económica. El canal Magdalena es un canal natural que requiere de mucho menos dragado para poder ser mantenido en las condiciones previstas para la navegación. Permitiría que los barcos que hacen ese trayecto ahorren muchísimo en materia de tiempo, en materia de burocracia, en materia de costo, porque además el canal Punta Indio, por el que hoy las embarcaciones, en caso de querer seguir su travesía por el mar argentino, por el océano Atlántico, el canal Punta Indio es un canal de una sola vía, se hacen ahí aglomeraciones, tiempos de espera, eso es ineficiencia económica. El canal Magdalena daría una eficiencia económica totalmente distinta, al tiempo que, repito, permitiría integrar a todos los puertos de nuestro país con la principal carga de exportación, con la principal ruta de exportación de bienes agropecuarios, que es la vía troncal navegable del río Paraná. Lamentablemente, el Gobierno Nacional, cuando ha sido consultado al respecto públicamente, ha dicho que el canal Magdalena no está en su agenda, que tenía otras prioridades en materia de navegación, como por ejemplo sacar una nueva concesión para la vía troncal navegable, más allá de lo que nosotros pensemos de cómo se tiene que gestionar y manejar la vía troncal navegable, no quita que son cuestiones independientes y son cuestiones complementarias, el manejo de la vía troncal navegable y el dragado y utilización del canal Magdalena. Por eso creamos esta comisión que va a estar integrada por expertos en la materia, por intendentes de la zona costera y sobre todo que ya han expresado su interés de participar de acá de la región capital, y también ha expresado, por ejemplo, públicamente su intención de participar el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, más allá de quienes ya estamos trabajando para incorporarlos a la función, quiero decir una cosa, son funciones totalmente ad honorem. Quienes participen de la comisión asesora lo van a hacer
ad honorem. Nosotros invitamos a todos aquellos que estén interesados, referentes políticos, expertos, ingenieros, etcétera, en participar, que se comuniquen con nosotros para trabajar, repito, en acciones de visibilización, en acciones concretas, para llevar adelante la puesta en funcionamiento y el dragado del canal Magdalena. Nosotros nuevamente le reiteramos al Gobierno Nacional dos cosas. Primero, que avance con los pliegos, avance con la licitación del canal Magdalena, y en todo caso, si el Gobierno no tiene la intención, no está en su agenda de prioridades, que nos ceda la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires para poder avanzar nosotros desde la provincia de Buenos Aires con la puesta en funcionamiento y con el dragado de ese canal Magdalena, pero necesitamos que nos entregue la jurisdicción específica para el canal Magdalena, porque no está en aguas provinciales, hoy está en aguas nacionales, y nosotros nos encargaremos de ver la forma concreta de llevar adelante ese dragado. Pero bueno, quería comentarlo porque se publicó la semana pasada en el boletín oficial. El segundo punto tiene que ver, como todos ustedes saben, el domingo pasado, no ayer, sino el anterior, terminaron las vacaciones de invierno. El día lunes no presentamos los resultados del turismo en las vacaciones de invierno porque todavía estábamos cerrando los números de afluencia de turistas, de gasto, etcétera. El ministro Augusto Costa nos pasó la información del saldo que ha tenido la temporada invernal, la temporada de vacaciones de invierno para la provincia de Buenos Aires, y lo primero que hay que decir es que ha sido catastrófico, como todas las actividades productivas que tiene hoy el país y puntualmente la provincia de Buenos Aires a partir de las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno nacional. Es decir, el turismo no escapa al desastre, en términos generales y en la provincia de Buenos Aires en particular. Pero antes de ir a los números que ya están ahí puestos en pantalla, recordar una serie de cuestiones que son muy importantes para nuestra provincia. Primero, la provincia de Buenos Aires, como entre otros sectores, es el principal destino turístico de la Argentina. Entre el 40 y el 40% de los turistas o de aquellas personas que hacen turismo en la Argentina lo hacen en la provincia de Buenos Aires. Además, en términos relativos al resto de las actividades productivas de la provincia, también es un sector de mucha importancia, es la quinta actividad económica más importante de la provincia. Por eso para nosotros también su carácter estratégico. En tercer lugar, que el turismo, como todos sabemos, tiene una altísima estacionalidad, es decir, que los ingresos que pueden lograr todos aquellos sectores vinculados con el turismo, los hoteles, los restaurantes, la industria del entretenimiento, los municipios turísticos, en general se concentran en una escasa cantidad de meses, fundamentalmente. Temporada de invierno son unos 15 días, a lo sumo un mes, y después la temporada estival, que en general va de noviembre a febrero. Y por último, que además de la alta estacionalidad, que es una limitante para el mantenimiento de la actividad a lo largo de todo el año, hay un carácter importante que tiene el turismo en tanto efecto multiplicador, no es solo lo que directamente la gente gasta en hoteles, en restaurantes, sino que eso tiene un efecto multiplicador sobre todo en aquellos distritos turísticos y fundamentalmente tiene un objetivo de redistribución de la riqueza en la provincia de Buenos Aires desde los distritos más populosos, desde los distritos que generan mayor valor agregado, distritos industriales, distritos agrícolas, hacia otros distritos que tienen como principal actividad, por ejemplo, los distritos de la costa atlántica tienen como principal actividad económica el turismo. Por lo tanto, para nosotros es muy, muy importante que le vaya bien al sector turístico, porque eso permite generar ingresos con esa estacionalidad para sostener actividades el resto del año y porque también permite redistribuir la riqueza de modo federal a nivel subnacional en toda nuestra provincia. Por eso la importancia que nosotros le damos a este sector. Bueno, ahí los resultados, como dice ahí, vacaciones de invierno en picada. El consumo de los turistas cayó un 21%, casi un 21,4%, el gasto total estimado en millones de pesos, en valores reales, esto es en comparación con el año pasado. También cayó la estadía promedio, se redujo la estadía promedio de 4,5 días a 4,1 de aquellos visitantes y turistas que participaron de
de las vacaciones de invierno, cayó el gasto promedio, más de un 2%, desde el año pasado a este año, y el total de visitas también. Ahí hay turistas más visitantes, los visitantes son los que no se quedan a pernoctar en un destino turístico, sino que son los excursionistas, perdón, los que no se quedan a pernoctar, sino los que hacen actividad solamente de un día. Ahí tenemos los datos que, bueno, son bastante claros, una reducción muy importante, tanto del consumo, tanto del gasto promedio, tanto de la cantidad de turistas. No nos asombra ni nos sorprende, porque esto era algo que ya venía pasando, que ya nos pasó en la temporada de verano, y es una alarma, es una alerta que nos aparece para la próxima temporada de verano. Nosotros después de las vacaciones, después de la pandemia, habíamos tenido récord tras récord de turismo, tanto en las vacaciones de invierno como en las vacaciones de verano. Eso hasta el año pasado. A partir de la llegada de Milei, de las políticas de ajuste, de las políticas que generaron recesión, de la caída de ingresos de muchos sectores de clase media y de sectores populares que obviamente tienen otras necesidades básicas y no pueden ni siquiera permitirse poder tomarse unas vacaciones con tranquilidad. O sea que fue en primer lugar el efecto de las políticas macroeconómicas de reducción de los ingresos de todos los sectores, pero sobre todo de los sectores de la clase media y de los sectores populares, pero también fueron decisiones de política pública en materia de turismo, puntualmente y principalmente la eliminación del previaje, que había sido una política pública muy exitosa, que se implementó durante el gobierno anterior y que permitió dinamizar, inclusive por fuera de temporada, que los destinos turísticos tengan una afluencia muy grande de turistas. Esa política lamentablemente se dio de baja por parte del gobierno nacional y junto con las consecuencias sobre los ingresos de las políticas macroeconómicas que se llevaron adelante, bueno, el resultado es, me parece que muy claro. En la próxima están los niveles de ocupación de distintos distritos. Los distritos que tuvieron mayor nivel de ocupación son distritos que tienen una baja capacidad hotelera, pero bueno, fueron los de mayor ocupación, 75, pero si seguimos vamos a ver que distritos históricos, no sé si había algunos del 40 y pico, no sé si están la próxima, bueno, algunos distritos históricos en materia turística, como por ejemplo Mar del Plata, General Pueyrredón, La Costa, las distintas localidades de la costa, niveles de ocupación menores en muchos casos al 50%. Al 50%, lo que denota, bueno, el impacto muy fuerte que tuvieron esos destinos turísticos. Y por último, una perlita, porque el gobierno nacional siempre se jacta de decir que la desregulación y las políticas de apertura lo que iban a generar en materia turística era una gran afluencia de turistas extranjeros al país que traían sus dólares, que venían a aprovechar las bellezas naturales, las bellezas arquitectónicas de nuestras ciudades, etcétera, y que con eso se iban a generar dólares tan necesarios para nuestras reservas. Bueno, fíjense el último dato de mayo de 2024 en relación con mayo de 2023, ahí se ve muy claramente que se redujo un 27%, un 27,5% la cantidad de turistas respecto del año pasado, se redujo un 37% la cantidad de excursionistas, son los que ingresan al país pero no pernoctan, que ingresan al país por algún motivo, siempre de turismo, no es otra cosa, sino que son los que declaran por motivo de turismo. En general, los visitantes, turistas más excursionistas, hemos visto una caída a nivel nacional de casi el 33%, ¿sí? Un tercio menos que lo que sucedía el año pasado con el turismo internacional, y por el contrario, lo que sí aumentó es el turismo emisor, los argentinos que se van a hacer turismo fuera de la Argentina. O sea que la política pública en materia de turismo está dejando bastante que desear. Yo le pediría al secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que conoce además muchísimo, creo que conoce la provincia de Buenos Aires, que tome medidas y políticas públicas para fortalecer el turismo, que es lo que tiene que hacer. En vez de andar recomendando premios Nobel al presidente, que se ponga a laburar, que establezca políticas públicas para fomentar el turismo en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en general, porque me parece que estamos perdiendo muchísimos recursos por estas políticas macroeconómicas de ajuste y recesión y por la eliminación de toda la política pública que se venía llevando adelante en materia del fomento
del turismo. Puntualmente dije el previaje, pero también se han desregulado totalmente la actividad y este es el resultado. La desregulación de la actividad, la falta de políticas de fomento, que implica menor turismo, menor generación de ingresos, menor distribución de los ingresos a nivel federal para la República Argentina en general y para la provincia de Buenos Aires en particular. Así que le pedimos al Gobierno, como lo hemos hecho con otros sectores, con otras actividades productivas, que establezca políticas públicas, que el mercado, esto es lo que está generando en el marco de políticas macroeconómicas de ajuste y recesión. Dicho esto, quiero retomar un poco algunas cuestiones que el gobernador el día miércoles pasado dijo aquí mismo, en este salón, y que tienen que ver, entre otras cosas, no voy a hacer referencia puntual porque ya nos hemos expresado públicamente, porque ya lo ha hecho el gobernador, pero quiero retomar porque luego de la conferencia de prensa del miércoles tuvimos novedades respecto de las razones por las cuales el Gobierno Nacional, YPF, ha decidido anunciar que la localización de la planta de licuefacción no se iba a hacer en el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, sino que iba a hacerse en otra jurisdicción, en Río Negro. El gobernador acá, en este mismo lugar, dijo que ese día, el martes a la noche, había hablado con el presidente de YPF, con Marín, quien le había dicho que efectivamente esa era la decisión que se había tomado, pero que las razones por las que se había tomado esa decisión no tenían que ver con la ideología del gobernador y no tenían que ver mucho menos con la adhesión o no al RIGI de la provincia de Buenos Aires, cosa que nosotros ya lo habíamos planteado y lo habíamos explicado muy claramente. El RIGI está vigente en la provincia de Buenos Aires porque es una ley nacional que aplica a todo el territorio nacional. Por lo tanto, los beneficios del RIGI están vigentes hoy en la provincia de Buenos Aires. Obviamente nadie se puede presentar todavía a hacer uso efectivo de esos beneficios en caso de que tenga un proyecto de inversión porque no está reglamentado. Nadie sabría en qué ventana entregar los papeles de adhesión al RIGI, presentar los proyectos, las características del proyecto, porque aún no está reglamentado. Pero el comunicado de YPF y de Petronas fue muy claro y nosotros agradecemos que por una vez no nos hayan mentido. Dice claramente ese comunicado que las razones eventuales por las cuales no se eligió la localización en la provincia de Buenos Aires tienen que ver con aspectos técnicos, financieros y económicos, y que independientemente de una posible o no adhesión al RIGI, eso era absolutamente de carácter marginal y que no era determinante de la localización de la planta de licuefacción en la Argentina. Dicho esto, el gobernador fue muy claro y nuestra conclusión es muy simple. Primero, el presidente Milei tomó una decisión política de no instalarlo en la provincia de Buenos Aires y después buscaron argumentos para no instalarlo en la provincia de Buenos Aires. Excusas, mejor dicho. ¿Cuáles fueron esos argumentos? Algo dije recién. En primer lugar, dijeron que era por la ideología del gobernador, que obviamente ninguna empresa se iba a instalar en la provincia de Buenos Aires como respuesta a la ideología del gobernador. Bueno, quiero decir que la provincia de Buenos Aires tiene el 50% de las industrias. O sea que sí se instalan industrias, sectores productivos en la provincia de Buenos Aires, como no podría ser de otra forma, en la provincia más grande, en la provincia que tiene más desarrollo industrial de nuestro país. Después dijeron, como decíamos recién, por la falta de adhesión al RIGI. Nosotros lo explicamos, que el RIGI ya estaba vigente, pero que también íbamos a presentar una ley de fomento de proyectos estratégicos en la legislatura que iba a legislar sobre los impuestos provinciales. Los impuestos provinciales que se le pueden aplicar a los proyectos de inversión, que básicamente es ingresos brutos, impuesto a los sellos, impuesto automotor e impuesto inmobiliario. De hecho, se estaba haciendo un trabajo no solo técnico en la redacción de esa ley, sino un trabajo político. Ese mismo día estaban viajando legisladores a Bahía Blanca a reunirse con el municipio, con el puerto, a ver las instalaciones del puerto, a ver las tierras que se habían reservado para la planta de licuefacción. Y como ese argumento se les cayó porque era obvio que era falso, que la adhesión o no al RIGI era abstracta, totalmente abstracta, los resultados de esa adhesión eran totalmente abstractos, después vinieron con cuestiones que tienen que ver con la eficiencia, con la técnica, con la cuestión económica del proyecto, y ahí aludieron la profundidad de los puertos, la distancia con los gasoductos, etcétera, etcétera. Fundamentalmente sobre la base de un informe supuestamente de una consultora que en una semana, una consultora
que no es muy conocida en la Argentina, que solamente en una semana generó un dictamen o un informe o un análisis o un estudio que nadie vio, que además nadie lo vio, nadie sabe dónde está el informe técnico que muestra que supuestamente hay otra localización mucho más eficiente que Bahía Blanca al respecto. Pero lo bueno de todo esto es que se corrió un velo y se cayó una mentira. Y esa mentira decía que la culpa la tenía el gobernador Kicillof de que no se establezca la planta de licuefacción en la provincia de Buenos Aires. Y si efectivamente son esas razones técnicas y económicas y financieras que se esgrimieron en ese comunicado de YPF y de Petronas, la verdad que no podíamos hacer mucho para competir. Si era un problema de distancia a los gasoductos, y bueno, no podemos correr la provincia, no podemos el territorio de la provincia ponerlo más cerca de Vaca Muerta. Si era un tema de profundidad o de calado del puerto, bueno, por aguas naturales tampoco podemos hacer mucho. Sí, lo que podíamos hacer es ampliar el puerto de Bahía Blanca, profundizar el puerto de Bahía Blanca. Por lo tanto, me parece que ahí hay una mentira que se cayó. Pero independientemente de esta historia, que ya ha quedado muy clara, que fue una decisión política del presidente por el cual no se estableció la planta de licuefacción en la provincia de Buenos Aires, será para castigar a los bonaerenses que no lo votaron 3 veces, será para castigar al gobernador de la provincia de Buenos Aires que no ha allanado a los distintos pedidos que ha hecho el gobierno nacional de firmar cosas que para nosotros no tienen ningún sentido práctico, además, el Pacto de Mayo, etcétera. Será para castigar al gobernador, será para ponerlo en un ring electoral o en un ring político del cual nosotros no estamos participando. Sea la razón que sea, quedó claro que es una decisión política del presidente Milei de no instalar la planta de licuefacción en la provincia de Buenos Aires. Y ahí aprovecho porque muchos periodistas me preguntaron, bueno, pero ¿por qué haría esto Milei con la provincia de Buenos Aires? Y yo les contestaba muy sencillamente, porque lo viene haciendo desde el día que asumió, en el marco de un recorte generalizado, de un ajuste generalizado, de una devaluación la más grande de la historia que afectó muchísimas actividades productivas, que afectó los ingresos de la población en toda la Argentina, hay un particular ensañamiento con la provincia de Buenos Aires. Hay un particular ensañamiento con la provincia de Buenos Aires que se expresa en distintas cuestiones. Yo quiero hacer un muy breve repaso para no aburrir, para no dar tantas cifras tampoco, de que esto no es un hecho azaroso, de que no es una casualidad, de que no flota por los aires la decisión política del presidente Milei de establecer la planta de licuefacción fuera de la provincia de Buenos Aires. Quiero mostrar algunos datos de cómo han venido perjudicando a la provincia de Buenos Aires en particular. Repito, en el marco de un gobierno centralista que deserta de sus obligaciones fundamentales, que está llevando adelante una política de ajuste muy fuerte y de recesión muy fuerte, particularmente se ha ensañado con la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, ya las características propias del modelo productivo que plantea el gobierno nacional, que básicamente es un modelo de desindustrialización, ¿ustedes a dónde piensan que impacta de mayor medida? En la provincia industrial más grande de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, que explica más del 50% de toda la producción industrial del país. O sea que desde la definición del modelo productivo y desde el modelo económico sabemos que las principales consecuencias van a estar en la provincia de Buenos Aires. El lunes anterior, aquí el ministro de Economía, Pablo López, mostró una serie de indicadores de cómo las decisiones del gobierno nacional afectaban a la provincia de Buenos Aires. Augusto Costa, el ministro de Producción, también ha mostrado algunos datos, pero voy a dar unos datos muy concretos de los impactos del modelo económico en la provincia de Buenos Aires y en la nación. La producción industrial a nivel nacional en el periodo enero-mayo de 2024 respecto de 2023 se redujo más del 15%. Hoy la producción industrial en la Argentina es 15% menor como consecuencia de las políticas de Milei y obviamente eso impacta mucho más fuerte en la provincia de Buenos Aires, que repito, tiene más del 50% de la industria de la Argentina. La actividad económica en la provincia de Buenos Aires, en el periodo también, enero-mayo de 2024, cuando uno netea de lo que sucedió en el sector agropecuario, que es el único que creció, pero sobre todo creció en comparación al año pasado, porque el año pasado tuvimos esa gran sequía que hizo caer muchísimo la producción agropecuaria. Por lo tanto, si uno netea de ese sector, la actividad económica en la provincia de Buenos Aires se redujo 8%.
entre enero y mayo de este año respecto de enero y mayo del año pasado. La desocupación en la provincia de Buenos Aires aumentó 2,2 puntos porcentuales, datos del INDEC, pasó del 7,3 en el cuarto trimestre de 2023 a 9,5 puntos porcentuales en el primer trimestre del 2024. Del aumento de los desempleados que hubo en toda la Argentina, el 60% está en la provincia de Buenos Aires, son 155.000 nuevos desempleados. Por lo tanto, y para cerrar primero este punto, el modelo económico que plantea mi ley básicamente impacta, los principales impactos negativos los tiene en la principal provincia industrial, que es la provincia de Buenos Aires. Un modelo de desindustrialización impacta fundamentalmente en las provincias industriales, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Segundo punto, la pérdida de recursos de la provincia de Buenos Aires. Esto ya lo hemos dicho acá, lo ha dicho el ministro Pablo López la semana pasada, lo denunció el gobernador en aquella conferencia de prensa que hizo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le fuimos a llevar los papeles en su momento con el ministro Catopodis, otros ministros y un grupo muy nutrido de intendentes de nuestra fuerza política. Le fuimos a llevar al ministro Caputo un informe de cuánto se habían reducido los recursos de la Provincia de Buenos Aires, el parate de la obra pública, al que después me voy a referir. Pero puntualmente vuelvo a un dato espeluznante que dijo el ministro de Economía la semana pasada, nuestro ministro de Economía, en este mismo lugar. La provincia de Buenos Aires, en el primer semestre de 2024, respecto del primer semestre de 2023, en pesos constantes, es decir, en términos reales, sufrió un recorte de 1,9 billones de pesos de recursos propios de la provincia de Buenos Aires. Eso se responde con la caída de la recaudación provincial por la crisis económica que estamos atravesando. Esos son 218.000 millones de pesos menos con los que contó la provincia de Buenos Aires durante el primer semestre. La caída de la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires, justamente por la caída de la actividad económica, 964.000 millones de pesos menos hemos recibido en comparación, repito, con el primer semestre de 2023, y la reducción y eliminación de las transferencias no automáticas que recibía la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el FONID, el subsidio al transporte. Bueno, acá justamente me acompañan el ministro de Educación y el ministro de Transporte. Esto ya lo hemos dicho, se lo hemos entregado al ministro Caputo, lo hemos denunciado públicamente, pero la reducción de las transferencias no automáticas que recibió el año pasado la provincia de Buenos Aires respecto de este año es de 676.000 millones menos de pesos. Es decir, que entre la caída de la recaudación provincial, la caída de la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires y la eliminación de las transferencias no automáticas que recibía la provincia de Buenos Aires en el marco de distintas leyes, convenios, acuerdos con el Gobierno Nacional, suman 1,9 billones de pesos menos que tiene la provincia de Buenos Aires, menos recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. Un tercer punto, que parece menor, pero no es menor. Los únicos transferencias, como las suele llamar el Gobierno Nacional y como las suelen llamar algunos medios porteños, de las transferencias discrecionales que realiza la Nación, las que son estrictamente discrecionales, son los aportes del Tesoro Nacional, que realizaba el entonces Ministerio del Interior y que ahora se realiza en el marco de la Jefatura de Gabinete. Bueno, desde que empezó el año, desde que empezó el gobierno de Milei, se realizaron transferencias discrecionales a las provincias en el marco de los aportes del Tesoro Nacional. Fueron unos 26.300 millones de pesos que el Gobierno Nacional decidió entregar a determinadas jurisdicciones. 26.300 millones de pesos. Les pregunto a ustedes, los periodistas, ¿cuánto piensan que le tocó a la provincia de esos ATN? Muy bien, aprobado. Cero pesos. O sea, otra evidencia muy clara de que se quiere perjudicar a la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo que cuando la provincia de Buenos Aires sí recibía aportes del Tesoro Nacional en el anterior gobierno, siempre salían las notas en los diarios diciendo la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada con el reparto discrecional de los aportes del Tesoro Nacional, recibiendo el 35%, el 40%, el 30%. Eso no quiere decir que era beneficiada la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires representa eso.
La provincia de Buenos Aires, repito, es el 40% de la población, es el 50% de la industria, es el 35% de las exportaciones, es el 38% de la producción agropecuaria del país, y si uno pondera cualquiera de esos indicadores respecto de lo que recibía entonces la provincia de Buenos Aires por ATN, se corresponde con su magnitud, se corresponde con sus necesidades. Obviamente que era la provincia que más recibía, claro, porque es la provincia más grande, y recibía en comparación a su volumen, a su población, a sus necesidades, etc. El problema es que ahora no recibió un solo peso de aportes del Tesoro Nacional, sabiendo además todos que es la provincia que más necesidades tiene en términos absolutos, la que mayores índices de pobreza y de indigencia en términos absolutos tiene es la provincia de Buenos Aires, y es la que obviamente menos recibe. Es la que menos recibe, es la que tiene menos recursos per cápita de toda la Argentina, es la provincia más austera, junto con Córdoba, son las dos provincias que tienen menor cantidad de trabajadores estatales en relación con su población. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el más pobre, el más austero y el menos favorecido del país, no recibió ni un solo peso como aportes del Tesoro Nacional, que está sí haciendo el gobierno nacional. Tercer punto. Y cuarto punto, también lo dijimos, también lo hicimos público, el parate total y absoluto de todas las obras públicas que se estaban ejecutando por parte del Gobierno Nacional en la provincia, o que, financiadas por el Gobierno Nacional, estaba ejecutando la provincia o estaban ejecutando algunos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo digo, no voy a hacer el detalle porque ya lo hicimos público, está el informe publicado, etcétera. Lo hizo también varias veces el ministro Catopodis. Se tratan de 1.000 obras aproximadamente, de un total de 4,5 billones de pesos. Este monto básicamente es lo que denunció en su momento el gobernador, los menores recursos más el parate de la obra pública, que eran más de 6 billones de pesos de recorte, de ajuste de recursos de distinto tipo y especie sobre la provincia de Buenos Aires, en obras que no eran obras que no se necesitaban, que sobraban, no, obras absolutamente necesarias para la provincia de Buenos Aires: puentes, caminos, centros de atención primaria de la salud, hospitales, escuelas, etcétera, repavimentaciones de rutas, etcétera, etcétera. O sea, cuarto punto, parate absoluto de la obra pública. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión que queremos establecer muy claramente acá? Hay una política, hay un plan sistemático de discriminación hacia la provincia de Buenos Aires, planificado. Y el capítulo de la planta de licuefacción es solamente un capítulo más de toda esa decisión política que tiene el gobierno de Milei de perjudicar a la provincia de Buenos Aires. No sabemos por qué razón. Podemos suponer que es porque los bonaerenses nos lo votaron y porque requieren y le demandan otras cuestiones distintas al gobierno nacional. Puede ser que lo quiera, como se suele decir coloquialmente, abollar o raspar al gobernador Kicillof, porque quizá piensa en alguna disputa electoral, en una disputa política hacia futuro, en la que nosotros no estamos metidos hoy. Estará sucediendo eso en su cabeza, o quizás es un método que nosotros lo vimos acá en la provincia de Buenos Aires cuando hacíamos la campaña en 2019, que era un método de castigar a los distritos en la provincia de Buenos Aires que hacía la gobernadora Vidal. Castigaba a los distritos peronistas, a los que eran opositores. No le transfería recursos, no hacía obras públicas, etcétera. Yo creo que con el ingenuo objetivo de que la población se vea castigada y que diga, no, bueno, la próxima no voto a una fuerza política de oposición en ese momento, al peronismo, sino que voto a la fuerza política de la gobernadora, porque si no, no voy a tener obra, no va a haber recursos en mi pueblo, en mi distrito, en mi municipio, etcétera. Lo que le queremos decir al presidente Milei es que salió mal ese experimento y que cuando uno repite el método, difícilmente tenga un resultado distinto. Si lo que está pensando el presidente Milei es en castigar a los bonaerenses para que en una futura elección lo voten, le quiero decir que ese experimento ya se hizo muchas veces y salió mal. El punto es que le tiene que quedar claro que con esta reducción de los recursos, que con el parate de la obra pública, no es que castiga al gobernador, no es que nos castiga a nosotros, a los ministros, sino que castiga a los bonaerenses. Está castigando a 17 millones de bonaerenses que hoy necesitan la obra pública y que necesitan los recursos para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires siga transformando esta provincia como hemos hecho durante todo este tiempo. Así que le queremos pedir al presidente Milei que cambie su actitud, que deponga su actitud
respecto de la provincia de Buenos Aires, que entienda que la provincia tiene muchas necesidades, que entienda que la provincia de Buenos Aires es repito, el gobierno más austero, el gobierno más pobre y el gobierno con más necesidades. Y nosotros no le pedimos que nos beneficie respecto a otras provincias, que nos dé lo que nos corresponde. Sencillamente eso, que le dé a la provincia de Buenos Aires lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora es el turno de escuchar las palabras del señor Director General de Cultura y Educación, Alberto Silioni. Bueno, buen día a todos, a todas. Voy a ser breve. Educación en el día de hoy tiene dos anuncios que consideramos muy importantes. El boleto especial educativo que se extiende a nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores de la modalidad de educación de adultos. Acá están nuestros compañeros de la dirección, y la incorporación de más escuelas al programa del incremento de jornada. Una breve referencia al boleto especial educativo, y me quedó resonando alguna de las expresiones de nuestro ministro de Gobierno. Transitamos el camino distinto al castigo a los y las bonaerenses, ¿no? El boleto, en algún sentido, es la ampliación de derechos para 182.000 estudiantes, jóvenes, adultos mayores. No voy a aburrirlos mucho con los números, que van a casi 2.700 espacios educativos de educación de adultos. Ahí tenemos escuelas primarias de adultos, escuelas secundarias, que lo llamamos centros educativos de nivel secundario, tenemos escuelas especializadas en arte, y también todo lo que ustedes conocen, que es el Plan Fines. Entonces, de esta operatoria seguramente nos dará otros detalles Jorge Donofrio, nuestro ministro de Transporte, pero quiero transmitir y compartir con ustedes la enorme importancia que tiene la incorporación de nuestros jóvenes estudiantes y adultos mayores. Ustedes saben que no alcanza con la gratuidad educativa para construir el derecho a la educación. Eso le pasa también a todos nuestros alumnos de la educación obligatoria y fundamentalmente a nuestros jóvenes, a los muchachos y las muchachas de la universidad. Hay que, como Estado, construir otras condiciones para que ese derecho pueda ejercerse. Entonces, aquí hay una decisión de política pública que tiene que ver con mejorar las posibilidades de los adultos, que ustedes saben que le pelean a la vida y cada vez con mayores obstáculos, que probablemente hayan llegado a una edad sin tener algunas certificaciones educativas por la deserción del Estado, ¿no? La deserción del Estado sanitario, del Estado educador, hace que muchos de ellos no puedan tener los derechos que tienen. Entonces acá quiero ratificar que el bonaerense no es un Estado que deserta, de la mano de nuestro gobernador, que demuestra que está presente, que garantiza derechos, de una educación de adultos que, más allá de estos números fríos de los muchachos y muchachas que se van a incorporar, es una educación de adultos que está de pie, que ha mejorado sustantivamente su propuesta curricular, una educación de adultos más moderna, que llega prácticamente a todos los territorios de los 307.000 kilómetros de nuestra provincia, así que seguramente dará otras referencias más técnicas Jorge, pero quiero transmitir que para nuestra Dirección General de Escuela y para nuestra Dirección de Adultos específicamente es un paso enorme. Punto aparte, otro anuncio que para nosotros es muy importante. Ustedes saben que tenemos un programa de incremento de jornada educativa. Esto sí lo sigue sosteniendo la Nación, del mismo modo que decimos una cosa, decimos la otra.
que se iban a incorporar a las 2000 y pico de escuelas, que ahora voy a dar algunos números más precisos, a principios de año 60 escuelas más, que preferimos suspender esa incorporación porque teníamos una gran incerteza respecto de cuál iba a ser la decisión del Estado Nacional, que el Estado Nacional sostiene el programa en una gran proporción, el 80% de la inversión la hace el Estado Nacional y el 20% nuestro Estado provincial, pero entonces queremos decir que lo que habíamos suspendido, esas 60 escuelas que habíamos suspendido su incorporación en marzo, se han convertido en 112 escuelas que estamos ahora en estas horas y en estos días, desde el lunes y en estos primeros 10 días de agosto, de incorporarlas al programa. Breve referencia, 2.326 escuelas han tenido más tiempo de clase en las provincias. Antes del programa teníamos el 14% de las escuelas bonaerenses que tenían más de 4 horas de clase, 14% de las escuelas bonaerenses. Hoy tenemos el 70% de las escuelas bonaerenses primarias públicas que tienen más de 4 horas de clase, muchas con jornada completa, muchas más con 25 horas de jornada. Teníamos 112.000 alumnos con más horas de clase, hoy tenemos 740.000 alumnos con más horas de clase en la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires. 740.000 estudiantes es algo así como el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Sería el tercer o cuarto sistema educativo de la Argentina. Si el primero es nuestra provincia, el segundo es Córdoba, el tercero es Santa Fe, 740.000 chicos que tienen más horas de clase, es como el cuarto sistema educativo de la provincia, de la nación, perdón. Es muy importante. Juego con otra cifra y perdón si los aburro, pero es muy importante. 1 hora más de clase por día son 5 horas más de clase por semana. 5 horas más de clase por semana es un día más de clase por semana. Perdón tanta cifra, pero es muy importante esta conclusión. Un día más de clase por semana en un calendario de 30 semanas son 30 días más de clase para estos chicos. Es muy importante. Es muy importante porque asumimos la deuda que tenemos respecto de los aprendizajes, porque es más tiempo para prácticas del lenguaje, porque es más tiempo para matemática, porque nos lo pedían nuestros docentes que tenían 4 horas de clase, decían que se les iba muy rápido esas 4 horas y no tenían tiempo para la pausa, ¿no? La sociedad es mucho vértigo, la escuela a veces necesita más pausa. Bueno, esto lo estamos consiguiendo contra algunos vaticinios que decían que los chicos no se iban a despertar 1 hora antes o que iban a estar molestas las familias por salir 1 hora después, según el turno. No ha ocurrido esto, los chicos vienen a horario, hay mucha felicidad en las escuelas. En estos días que hemos incorporado estas 102 escuelas hay mucha felicidad y mucho reconocimiento a la provincia que aquello que había suspendido en febrero, marzo, con la promesa de que lo íbamos a recuperar, lo estamos recuperando ahora en agosto. Así que más derechos para los estudiantes adultos de 2.700 escuelas y centros en la provincia, más derechos para 112 escuelas que se incorporan al programa de jornada completa y de 25 horas. Digo, un camino que es absolutamente inverso al que está tomando el Estado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, director general de Escuelas. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lamentablemente, ante un nuevo capítulo de motosierra para los bonaerenses. Me refiero al programa Boleto Integrado,
el boleto integrado, ¿qué significa? Es un programa era un programa del Estado Nacional por el cual se generaba una serie de descuentos a aquellos usuarios que tomaban 2 o 3 medios distintos de transporte en un lapso de 2 horas. El primer boleto se pagaba al 100%, el segundo al 50% y el tercero al 25%. Bueno, en su primer acto de gobierno, el ministro Caputo se dirigió al ministerio que presido para decirme que dejaban de aportar esa suma. También hemos visto con absoluta intencionalidad y hasta, si se quiere, malicia, de querer ponernos en una disputa, en una lucha con el resto de las provincias, al decir las autoridades que dejaban de ser intendentes del conurbano, como si fuera una responsabilidad de cada uno de los intendentes un programa nacional. Y además, ustedes habrán visto que hubo una serie de marchas y contramarchas, que primero se iba a aumentar la tarifa, después que se iba a aumentar el subsidio, hablaban de 20.000 millones de pesos. Bueno, sepan primero que el 50% de cualquier anuncio y de cualquier erogación corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque nosotros pagamos la totalidad de nuestros subsidios. Y en esto quiero poner de manifiesto, solamente primer semestre de lo que va del año, 357.826 millones pagó la provincia de Buenos Aires, hizo el esfuerzo la provincia de Buenos Aires para compensaciones del AMBA. 10.050 millones va a ser el proyectado del segundo semestre del transporte del interior. Recordemos que acá ya había abandonado, había desertado el Gobierno Nacional con el Fondo Compensador del Interior, cuestión que está judicializado, que está en la Suprema Corte y esperemos que rápidamente sea tratado. El gobernador Kicillof, rápido de reflejos, lo que planteó fue un fondo transitorio, aumentando el 110% el aporte de la provincia para que no impacte de lleno en el bolsillo de nuestros usuarios del interior. Muchos municipios, como por ejemplo Villa Gesell, bajó de 750 a 600 pesos la tarifa, lo mismo Punta Alta, están otros municipios también en ese mismo proceso. Otros decidirán que eso vaya al bolsillo de los empresarios, pero bueno, cada jurisdicción tiene la potestad de resolverlo. El transporte fluvial, 1.939 millones en el primer semestre. El boleto especial educativo, parte de lo que hablaba recién Alberto, 15.221 millones, que esto significa asistir a nuestros jóvenes bonaerenses que estudian, tienen sus estudios universitarios, estudios terciarios, y ahora vamos a seguir ampliando lo que tiene que ver con jóvenes, adultos y adultos mayores. La inversión al transporte, esto que decimos, para poner en números más palpables, porque cuando hablamos de miles y miles de millones, por ahí se pierde. Son más o menos 420 millones de dólares en lo que fue este primer semestre, que tiene un impacto, por ejemplo, se podrían haber repavimentado 619 kilómetros de rutas, o hacer 371 kilómetros de rutas nuevas, o 428 centros de atención primario de salud, 633 jardines de infantes o 3.700 patrulleros. Esto para tomar dimensión del esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires para sostener justamente a los sectores más vulnerables que utilizan un medio de transporte como el colectivo para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, para poder cumplir con las obligaciones y las necesidades de cada familia. Este abandono que está haciendo, esta deserción que está haciendo el Gobierno Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con el boleto integrado va a impactar obviamente en el bolsillo de los bonaerenses. Ustedes saben que hay 3,5 millones de tarjetas UBES registradas
en la zona del AMBA y 9 millones de operaciones diarias. Acá queda demostrado claramente y palmariamente que no es más barato transportarse en un medio público de transporte en la zona del AMBA que del interior, porque en el interior el promedio a lo sumo es 1,2, 1,3 operaciones diarias por tarjeta. Acá el promedio nos da 2,5, significa que los bonaerenses tienen que tomar entre 2 y 3 medios de transporte diario, con lo cual a 3,70 ya estamos hablando de 1.000 y pico de pesos diarios. Y esto licuando toda la zona del AMBA en una sola, porque si hablamos del segundo y tercer cordón, esta ecuación sube arriba de 3, ¿no? Porque lo más frecuente es que un vecino de Moreno, de La Matanza o del distrito que querramos elegir, se toma un colectivo para salir del barrio, para llegar a la avenida, para llegar a la ruta o para llegar a la estación, después se toma un segundo y se toma un tercero para poder llegar a su trabajo o a cumplir con sus obligaciones. Esto nos parece muy importante resaltarlo y justamente porque no queremos entrar en una discusión con otras provincias, porque también tienen el legítimo reclamo porque se les quitó, igual que a nosotros, el Fondo Compensador del Interior. No es una discusión entre provincias, sino donde se tiene que hacer cargo el Estado Nacional. ¿Y por qué el Estado Nacional debe hacerse cargo de esto? Porque el único lugar donde funciona la capital del Estado Nacional es en la zona del AMBA, donde está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si esto no fuera así, la capital de la Argentina no estaría acá, la Ciudad de Buenos Aires hoy seguiría siendo la capital de la provincia de Buenos Aires, sería así un problema de los bonaerenses. Pero al haber un Estado Nacional, esto son las obligaciones que se tiene que hacer cargo y que se las quiere o tirar a los ciudadanos o se la quiere tirar a otra jurisdicción que no sea la propia. Una última consideración con respecto a eso también. Nosotros estamos desde la provincia de Buenos Aires con el 50% del total del sistema, moviendo nada más ni nada menos que la fuerza laboral que se traslada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distintas dependencias de jurisdicción nacional, construyendo el PBI y la riqueza de la ciudad y de estos organismos nacionales, con lo cual deberíamos ser compensados nosotros por transportar todo eso hacia quienes generan riqueza, si no estaríamos en condiciones de afirmar, compañeros, que nosotros estamos subsidiando a la nación y estamos subsidiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto creo que ha quedado bastante claro cuál es la posición, qué es lo que se está buscando del Estado Nacional, que nada más ni nada menos que ni siquiera perjudicar a un gobierno, a un gobernador, sino clara y directamente a todos los bonaerenses. Después, bueno, la buena noticia del día, que ya lo aclaró muy bien Alberto, este programa que apunta a jóvenes que están terminando o haciendo su primaria, jóvenes, adultos y adultos mayores, que están haciendo la primaria, el secundario o terminando con plan fines. Acá déjenme dejar bien de manifiesto que a los bonaerenses y fundamentalmente al gobernador lo votaron para seguir ampliando derechos, para mantener lo que conseguimos hasta hoy y para seguir ampliando derechos. Y justamente esta franja etaria, esta población, 182.380 estudiantes, son los más vulnerables que no pudieron completar su trayectoria educativa con su primario, con su secundario y que están haciendo el gran esfuerzo a su edad para poder incorporarse de mejor manera al mercado laboral. Apuntamos a 1.052 establecimientos educativos y 1.646 instituciones donde se dicta el plan fines, 42 municipios que van a ser beneficiados, y esto va a funcionar de la misma manera que funciona el resto del boleto especial educativo.
En la tarjeta SUBE se le cargan 50 viajes de manera mensual que, al igual que los universitarios y los terciarios, alcanzaría para poder cubrir las necesidades de ese mes. Ningún otro anuncio. Sí, agregarle algo más a lo que dijo Carly con respecto al tema de la planta que no se va a instalar finalmente en Bahía Blanca. Nos cuesta mucho entender cómo una consultora que fue contratada 48 horas antes de comunicar su estudio ha llegado a las conclusiones que ha llegado. Simplemente desde la logística y lo que vemos nosotros del Ministerio de Transporte, claramente estamos hablando con un puerto que ya funciona, un puerto especializado en energía, con uno que se tiene que construir. Estamos hablando de, no sé, 100 y pico de kilómetros de gasoducto contra un puerto que sale entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Y además, un puerto que tiene operatividad Bahía Blanca durante todo el año porque está en una ría, contra uno que no sabemos cuáles van a ser las condiciones. En fin, el tiempo dirá primero si se puede instalar donde dicen que lo quieren instalar. No es una cuestión de disputa tampoco entre provincias, sino simplemente que la gente sepa la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y al medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En primera instancia, la semana pasada se venció el plazo para el pago de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal a los municipios. La consulta ahí, cómo viene ese trámite de desembolso para los distintos distritos y si se está pensando hacer una firma de convenios como se hizo en la segunda entrega, en la cual bueno, vinieron acá a La Plata los intendentes. Eso en primer lugar, en función también del contexto de crisis, qué diálogo vienen teniendo con los intendentes y demás. Y en segundo lugar, este miércoles se hace la marcha por San Cayetano. En principio se baraja la posibilidad de que haya una columna bonaerense. Ahí la idea es conocer si el gobernador va a estar presente o no en esa movilización convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales. Y si finalmente este viernes el gobernador va a ir o no a La Rioja y en caso de que vaya, cuál va a ser la agenda compartida con el gobernador Quintela. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, respecto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, efectivamente estamos en días en que vamos a hacer efectiva el pago de la tercera cuota. Estamos viendo exactamente la fecha, pero estamos trabajando en eso. Es una ley votada por la legislatura, es un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno provincial para generar los recursos que nos permitan hacer frente a esos pagos. Se ha pagado las primeras dos cuotas, no sin esfuerzo, pero en tiempo y forma, y bueno, eso, sí estamos trabajando para hacer efectivo ese pago. Todavía no fijamos una fecha, pero está el ministro de Economía con esa tarea. Después, respecto de la marcha por San Cayetano, que están organizando bueno, la CTA, las dos CTAs, la CGT y la UTEP, efectivamente la provincia de Buenos Aires va a estar participando junto con intendentes, organizaciones sociales, bueno, los partidos políticos de la provincia de Buenos Aires, muchos sindicatos de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar participando de esa marcha con una columna propia. Respecto a la presencia del gobernador, no la tengo confirmada porque tenía prevista otras actividades en el interior para ese día de la provincia, en la provincia de Buenos Aires. Te digo, lo que está previsto es la inauguración de 2 centros de atención primaria de la salud. El día miércoles en la 5ª sección electoral, uno en Villa Gesell, el CAPS, el Centro de Atención Primaria de Salud La Carmencita, y en Lezama también la inauguración del Centro de Atención Primaria Doctora Cecilia Gerson. Así que esa es por ahora la agenda del gobernador para el día de miércoles, pero independientemente de eso vamos a estar participando obviamente y apoyando la marcha porque creemos que corresponde, porque más allá del festejo del día de San Cayetano suele ser una oportunidad, más allá de los fieles, de ir a pedir por pan
por paz y por trabajo. Me parece que en este contexto en donde las políticas económicas del Gobierno Nacional están impactando tan fuerte en la población, pero sobre todo en aquellos segmentos de menores recursos, nos vamos a sumar a la protesta, que básicamente es decir que cambie el modelo económico, este modelo económico de desindustrialización, de desempleo, de caída de los salarios, de caída de las jubilaciones. La verdad que ha impactado muy fuertemente sobre el conjunto de la población, y nosotros creemos que rápidamente hay que cambiar el rumbo de esta economía, porque además no se ve, como suelen decir ellos, ningún brote verde. La verdad que está bastante árido el terreno, estamos en un desierto, básicamente, ninguna luz al final del túnel, la verdad que no se ve ninguna luz al final del túnel, o sea que me parece que si no se cambia el modelo económico vamos a seguir teniendo estas consecuencias o peores. Y por último, respecto a La Rioja, el gobernador ha sido invitado para que participe en la jura de la Constitución, de la nueva Constitución. Está evaluando el gobernador la posibilidad de hacerse presente, obviamente, lo viene hablando él directamente con el gobernador Quintela, pero sí, efectivamente recibió la invitación. Marita Duarte, Radio Provincia de Buenos Aires. Una pregunta para Bianco. La pregunta es, ¿qué consecuencias políticas tiene para la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el corto plazo, la no instalación de la planta? Comentarte también que Pichichi te debe haber escuchado porque va a anunciar un travel sale en un ratito. Un travel sale. Sí. Y para Donofrio, preguntarle si van a aumentar el monto que se les deposita a los universitarios, teniendo en cuenta que la semana que viene aumenta el boleto, y si tienen pensado hacer alguna mejora respecto de los horarios, la frecuencia del tren universitario que arranca a las 8 de la mañana, horario en el cual los estudiantes ya están en las aulas, y si les van a exigir a las empresas de transporte que se pueda acreditar la carga en el micro, porque mucha gente se tiene que bajar porque no puede acreditar la carga en el micro. Respecto de las consecuencias políticas, etcétera, de la instalación o no de la planta de GNL, de las consecuencias que tendría políticas, la verdad que ha quedado todo muy claro, por suerte, porque no había forma de ocultarlo. No había forma de ocultar que fue una decisión política. Lo dijo el presidente en un programa de streaming, esas cosas raras que hacen ustedes, de streaming, anunció que no iba, todavía no lo entiendo, yo soy de la época de la radio, pero bueno, anunció que no iba, él lo anunció, el presidente. Y obviamente una vez que lo decide el presidente, alguien que puso el presidente en la empresa estatal de petróleos, de hidrocarburos, YPF, iba a hacer lo que decía el presidente. Lo que te dije, fue una decisión política, después se buscaron argumentos que se fueron cayendo y ahora están con el único argumento de que son razones técnicas o de eficiencia económica o de distancias o de calado del puerto, sobre la base de algún estudio que nadie vio y que, como decía Jorge, lo hizo una consultora que no tiene ninguna tradición en Argentina, que no tiene, que sepamos, ningún informe sobre el sector energético de Argentina. En poquitos días, en 4 o 5 días, emitió un dictamen. Bueno, nos gustaría verlo por lo pronto, nos gustaría ver ese dictamen, nos gustaría ver ese informe. Lo que te digo es que como quedó todo tan claro y todo tan a la vista, yo creo que no tiene consecuencias políticas sobre la provincia de Buenos Aires. Sobre lo que sí va a tener consecuencias políticas es sobre el Gobierno Nacional si no avanza. Si no avanza, porque el miedo que tenemos nosotros es que no se termine haciendo la planta de licuefacción, ni en la provincia de Buenos Aires ni en la provincia de Río Negro. Porque además falta un montón, porque de acuerdo a los esquemas de implementación que nos había pasado YPF cuando lo iba a hacer en la provincia de Buenos Aires, en donde decía que la planta de licuefacción iba a ser en el puerto de Bahía Blanca, implicaban que se iba a empezar a construir la planta a finales de 2027. Eso teniendo en cuenta que ya existía el puerto, que ya existían las tierras, que estaban hechos los estudios económicos, que estaban hechos los estudios técnicos, etcétera, que están las rutas, que están las conectividades, etcétera. Ahora, hacerla de cero, no sé si eso implica que se van a mantener los mismos tiempos y que se va a empezar a construir a finales de 2027 o que va a ser en 2028, en 2020. La verdad que no sabemos. La verdad que no sabemos. Y más allá de tener que explicarlo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se lo tiene que explicar a 2 conjuntos poblacionales, a los 17 millones de bonaerenses, por un lado, pero fundamentalmente a sus propios accionistas.
porque obviamente una decisión que no está basada, creemos nosotros, en la racionalidad económica, en la eficiencia, va a tener perjuicios para los accionistas de YPF. Por lo tanto, a quienes les tiene que explicar directamente es a sus propios accionistas. Deberían hacer pública, lo deberían anunciar como hecho relevante en la Comisión Nacional de Valores, en la SEC en Nueva York, y explicar por qué se tomó la decisión y mostrar los estudios técnicos, no una hojita de Word escrita por una consultora a la que pagás para que te escriba lo que te dicen. No, un informe técnico serio. Lo deberíamos ver todos. Bueno, Perdón, y respecto del travel sale, no sé lo que es, pero si es bueno para la provincia de Buenos Aires, bienvenido. Me suena que no. Me suena que no, que debe ser alguna cosa medio, bueno, no sé ni lo que es el travel sale. Paso. si lo dicen difícil es porque no es bueno. Bueno, acá con el ministro Bianco y con Silioni somos de la época de que nos criamos con 4 canales y dibujitos animados a las 5 de la tarde para tomar la leche, ¿no? Así que nos cuesta mucho expresarnos en esos términos. Bueno, con respecto al boleto especial educativo, va atado al valor de la tarifa, así que en la medida que se actualice la tarifa, vamos a seguir haciendo el esfuerzo desde la provincia de Buenos Aires para ir acompañando el esfuerzo de nuestras y nuestros jóvenes que hacen el esfuerzo de ir a estudiar. Con respecto tanto a lo que es el tren universitario, venimos hablando de manera directa con las autoridades, con el rectorado. Si bien eso depende directamente de la órbita nacional, queremos acompañar y obviamente hasta incluso hemos pensado en cómo poder ayudar en mejorar. Está claramente que hoy estamos trabajando muy fuerte para mantener lo que tenemos y en la medida que se pueda mejorar, pero no hay mucha más posibilidad hoy de seguir ampliando no solo el recorrido, porque llegamos a fin del año pasado con la clara idea de terminar el circuito del tren universitario. Habíamos hablado también la posibilidad de cambiar las unidades motrices para que sea más rápido, más seguro, menos contaminante. Incluso estamos pensando la posibilidad de la transformación de unidades con motores a explosión a unidades eléctricas, pero bueno, estamos en la etapa de proyectar. Y el tercero tiene que ver con la red SUBE. La red SUBE es operada por la empresa Nación Servicios, con lo cual tampoco tenemos, más allá de los reclamos que le hacemos, sé que se han hecho algunas inversiones también, pero claramente la gente tiene que ir 2, 3 y hasta 4 veces a recargar sus tarjetas en el mes porque el sistema no permite más allá de 9.900 pesos y obviamente eso ya ha quedado en desuso o es absolutamente ineficiente. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Bianco, Donofrio y bueno, y el ministro también, al secretario Juan Pablo Ferrari de la Red 92 y el diario Hoy. Le agradezco la intervención. A Bianco le quería consultar 2 preguntas, a Donofrio y a Bianco. Hace más o menos estas conferencias comenzaron aproximadamente 3 meses. Uno ha venido atentamente de forma regular y permanentemente, Bianco, en su oratoria uno escucha que hay siempre una referencia a las decisiones que se toman desde el gobierno de Javier Milei y las consecuencias y cómo repercuten esas decisiones en el ciudadano de Buenos Aires o en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Independientemente de que uno como periodista pueda tener una opinión, la realidad es que debemos ser lo más imparcial y objetivos posibles. La pregunta concreta a ustedes, para que no suene a una excusa, ¿ustedes sienten concretamente que hay un vacío de parte del Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires? Y de ser así, ¿cómo están trabajando para que esto no repercuta en los 18 millones de personas que viven justamente en el territorio nacional? Y concretamente a Donofrio, aprovecho su intervención en esta sala, le quería consultar con relación a estas decisiones que también usted explicó se vienen tomando con la quita de subsidios y cómo va a impactar puntualmente en la ciudad de La Plata. Lamentablemente, el ciudadano de a pie, el que consume también el colectivo, va a tener que pagar un promedio de 400 pesos. No sé si ha tenido la chance de evaluar
¿Cuál es la situación de la capital provincial? No hace falta que uno lo explique, es después de La Matanza, la segunda en cuanto a cantidad de personas, ¿no es cierto? No es una ciudad más. Lamentablemente las empresas en diciembre van a ser 3 años las empresas de colectivos que están en prórroga. Vencieron las concesiones y no se llamó a licitación. ¿Ha tenido la chance de incluir esto en alguna agenda con el intendente Alac? Lo va a hacer, porque la realidad es que a la tarde, a partir de las 4:30, hay colectivos que no paran porque están llenos de personas, y la realidad es distinta a las de hace 12 años cuando se licitaron las empresas y los servicios. Le pregunto concretamente por La Plata si tiene alguna respuesta y le agradezco la intervención también a Bianco. Muchas gracias. Bueno, claramente La Plata, como la gran mayoría de nuestros municipios, tiene una gran demanda insatisfecha. Y esto tiene que ver con una limitación que viene desde el 2012, la foto que tenemos del 2012 con la cantidad de unidades, 9.000, no ha podido ser ampliada. Con respecto a la renovación, desde la provincia de Buenos Aires venimos trabajando en el último tiempo, se han renovado muchísimas concesiones, otras están ya en organismos y están en trámite para ser renovadas. Y sí, claramente no hubo en los años anteriores un proceso por parte del municipio de querer normalizar esta situación. Sí estamos trabajando con el intendente Alac, no solo en el proceso que obviamente es potestad del municipio, del Consejo Deliberante y del Ejecutivo, sino que también estamos trabajando los equipos de transporte de La Plata con los del Ministerio en ver con lo que tenemos cómo lo podemos moldear para que sea un poquito más eficiente y darle un alivio a los vecinos platenses y a los municipios que conforman la región. De la misma manera que, por ejemplo, lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con carga, que estamos haciendo operativos conjuntos de pesaje, que son en definitiva los camiones que vienen excedidos con su carga nos rompen los asfaltos, nos hacen las calles más inseguras. Bueno, hay un trabajo como nunca en conjunto hoy con el municipio de La Plata. Sí, respecto de la pregunta, de si creemos que hay un vacío, dijiste, del Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires y si eso no repercute o no tiene consecuencias, las dos cosas sí, pero no solo un vacío, no es que te ignoran, te perjudican. No es que si fuera que solo nos ignoraran, ok, pero no, toman medidas específicamente para perjudicar a la provincia de Buenos Aires. Nos quitaron todas las transferencias no automáticas, lo que dije hace un rato cuando presenté, esos son entre la reducción de las transferencias no automáticas, la caída de la coparticipación y la caída de la recaudación provincial por la crisis económica son 1,9 billones de pesos, toda la obra parada, que son más de 4,5 billones de pesos, más de 6 billones de pesos, eso obviamente impacta en la provincia de Buenos Aires, impacta en las condiciones materiales de vida de los bonaerenses. Por ponerte algo que me alcanza acá el ministro Sileoni, por ejemplo, tenemos 80 escuelas paradas en construcción que las estaba haciendo el Gobierno Nacional o financiando junto con nosotros y algunos municipios en el marco de los convenios tripartitos. 80 escuelas menos impactan sobre la vida de los bonaerenses. Que no se hayan entregado libros impactan sobre la vida de los bonaerenses, porque los tienen que comprar las familias. Que no se entreguen computadoras impactan sobre la vida de los bonaerenses. Que nosotros no tengamos este año los recursos para poder comprar las computadoras para entregarle a los pibes en sexto año, como hicimos el año pasado, que entregamos 168.000 computadoras y este año no tenemos los recursos para hacerlo, impacta sobre la vida de los bonaerenses. Y así un montón de cosas, porque respecto a la obra pública, por ejemplo, el gobernador nos dio la instrucción a todos los ministerios que ejecutan obra pública que se termine todo lo que estaba en marcha, financiado y ejecutado por el gobierno provincial. Ahora, tenemos mucho menos recursos para lanzar nueva obra pública. Estamos lanzando nuevas licitaciones, pero probablemente una quinta parte de lo que lanzábamos el año pasado. Todo esto tiene un efecto, porque además no es solo lo que dejamos de hacer por falta de recursos, sino que tenemos que, en el marco de una crisis social tan severa, tan grave, tenemos que detraer recursos
de algunas líneas del presupuesto para, por ejemplo, para sostener la entrega de alimentos a través del programa MESA, a través del programa SAE. Sí, impacta muchísimo. No es que el vacío es en abstracto, no, el vacío es muy concreto. Cuando a vos te recortan más de 6 billones de pesos de presupuesto entre obra pública y recursos genuinos de la provincia de Buenos Aires, eso tiene un impacto en la calidad del servicio que lleva adelante el gobierno, en las distintas aristas, en la obra pública, etcétera. Sí, no flota por los aires, tiene consecuencias gravísimas en la provincia de Buenos Aires. Por eso lo estamos denunciando desde hace 3 meses. Y que todos los días, todas las semanas tenemos una noticia nueva, en este caso que van a recortar los fondos del transporte integrado, todas las semanas. Por eso no es un caso aislado lo de la planta de GNL, eso es lo que quería que se entienda. Es un eslabón más, un capítulo más de una política del Gobierno Nacional de discriminación simplemente abierta y explícita hacia la provincia de Buenos Aires. Es eso. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.